aplauso a quienes se van a ir conectando a través de SLN Live. Siempre es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes una palabra del Señor. Hoy día quiero que estén atentos porque claramente vamos a aprender un tema sumamente relevante para nuestra vida espiritual. Tristemente, en nuestros días se está gestando una generación de creyentes que no ora. Es una triste realidad, pero que hay que decirlo. Construir una fe sin oración es construir una vida espiritual ineficaz. La fe, la vida de fe, es una vida de oración. Yo no puedo decir que soy una persona con mucha fe y con nada de oración, porque lo que hace que mi vida de fe sea exitosa es la comunión que yo tenga con el Dios en el cual creo. Entonces, si nosotros hoy día, por ejemplo, hacemos así a vuelo de pájaro un autoanálisis fugaz, rápido, y nos preguntásemos, ¿soy una persona de oración? Quizás la mayoría me diga, bueno, ¿qué realmente es tener una vida de oración? Bueno, tener una vida de oración no es decir, ay, yo le doy a Diosito todos los días gracias. Él sabe que yo todos los días, ay, Diosito para mí es todo. La vida de oración es una vida donde el creyente separa un tiempo prudencial para estar en comunión íntima con el Padre Celestial. Es decir, la persona entiende que para que pues uno pueda manifestarle a Dios una vida de devoción a Él, uno debe acercarse a Él, orar a Él, tener comunión con Él. Cuestión es que lo que realmente hacía que la iglesia del primer siglo, la que Jesús estableció, fuera tan exitosa y tanta gente se convirtiera a Cristo, es que ellos tenían cosas en común. Entre esas cosas que tenían en común, compartían el pan en las casas con sencillez de corazón, ¿se recuerdan? Tenían la comunión, pero también dice que participaban de las oraciones. Y la oración era claramente una práctica cotidiana en la vida de todos los que se sumaban a la fe de Cristo. Hoy, la situación ha cambiado considerablemente. Tenemos una generación no solamente de ancianos y de adultos que han mermado y algunos han dejado de lado en su totalidad la vida de oración, llevan una vida de fe, por decirlo de alguna manera, una vida de fe seca. Es decir, creen en la existencia de Dios, creen en que Dios es todopoderoso, pero la carne los ha sometido a una vida de pereza espiritual que no quieren orar. No quiera usted saber si ese es el cuadro de no pocos creyentes en cuanto a la edad adulta o en la vejez. ¿Cuál sería el cuadro de los jóvenes? ¿Usted cree que los jóvenes creyentes de esta generación son jóvenes de oración? Tenemos un sinnúmero de padres queriendo que sus hijos sean jóvenes de oración, niños de oración. El problema es que esos padres que quieren que sus hijos sean jóvenes de oración, niños de oración, ellos no oran. Es aquel padre que es como aquel padre que está con el teléfono todo el día diciéndole al hijo, te vas a poner tonto con el teléfono todos los días. Y no se da cuenta que está con el teléfono todo el día también él o ella. Entonces, dada esa circunstancia, hay mucha frustración en la comunidad cristiana. Algunos se apartan de la fe porque dicen al final, ¿para qué creo si Dios no hace nada? Si Dios nunca obra en mi vida, si Dios nunca me abre una puerta, si Dios no me termina de sanar el cuerpo, si Dios no termina de restaurar mi familia, si Dios no termina de proveerme lo que me hace falta, siempre estoy pasando trabajo, cuando no es chiche es limonada. Y hay gente que se la pasa así y se la agarra con Dios y se frustra. Y entonces Dios dice, pero, a ver, es que tú profesas creer en mí, pero nunca te veo orar. Nunca te veo doblar las rodillas ante mí. Jamás te veo cerrar la puerta de tu aposento y orar
en lo secreto conmigo. Es que yo no te puedo recompensar públicamente si no hay comunión, si no hay intimidad. Qué sé yo, es como ese matrimonio que se frustrara porque no pueden tener hijos. ¿Sabe qué? Nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Y bueno, porque no, ya han pasado 20 años y no tenemos hijos. Y ese matrimonio que se frustra por no tener hijos no es porque alguno de los dos tenga problemas para poder engendrar, sino porque no están juntos. ¿Me entendió con el término no están juntos, verdad? Entonces, nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Porque no podemos tener hijos. ¿Y cómo va a tener hijos si ni se desnudan, ni tienen intimidad? Y bueno, así hay creyentes. Me voy del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no me contesta, porque Dios no me da lo que quiero. Y sí, ¿tenés comunión? ¿Tenés intimidad con Él? ¿Orás? Y vuelvo y le reitero, no confunda una vida de oración con esas oraciones así a vuelo de pájaro que hacemos mientras la mujer se va pintando la pestaña en el carro. Señor, te doy gracias por este día. Señor, ay, mira este loco, casi me pisa. Ay, no le estoy hablando de esas oraciones calla conciencia. Estoy hablando de un tiempo donde, a ver, ¿cuántos están casados? A ver, levánteme la mano los casados. ¿Usted anda teniendo relaciones íntimas en cualquier lugar de la calle a la vista de todo el mundo? Si usted tiene esa condición, usted se tiene que arrepentir. A ver, por más que usted esté casado, usted siempre va a buscar un lugar donde tener intimidad con su cónyuge, un lugar privado. ¿Sí o no? Bueno, convengamos que nosotros debemos entender muchas cosas. Ahora, esa construcción de una vida de fe sin oración hace que nuestra vida sea una triste religión. Y lo que es peor, en ocasiones los religiosos, aunque tienen su formateo de oración de vanas repeticiones, pues aunque Dios no los escucha, porque según el mismo Jesús hablando en Mateo capítulo 6 dice que pues la vida de los religiosos que no tienen al Espíritu Santo suelen tener largas oraciones con vanas repeticiones y Dios no los escucha. Sin embargo, aunque sea ellos, aunque Dios no los escuche, pero por lo menos oran. Y es triste ver que aunque Dios no los escucha porque usan vanas repeticiones, es decir, no tienen una comunión sincera con el Señor, ¿cómo puede ser que por ejemplo, musulmán ore 4 veces al día? Dios no los escucha, no. ¿Le oran a otro Dios? Sí. Pero ellos disciplinadamente tienen su tiempo. Entonces vos agarrás y no importa dónde estén. Ellos saben que a tal horario van y oran. Y es triste ver cómo a pesar de que ellos, sus oraciones no son recibidas por Dios, tienen más disciplina de oración que los creyentes que tienen al Espíritu Santo. O por lo menos eso es lo que yo quiero creer. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene. El que nos fortalece espiritualmente. Entonces, no tiene sentido, y esto se lo digo con mucha tristeza en el corazón, no tiene sentido llevar una vida de fe sin oración. No vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Y eso de andar, qué sé yo, con esas creencias místicas de, a ver, yo te decreto que en este mes de julio todas las puertas se te van a abrir. Comparte esto en tu muro y verás cómo Dios te abre las puertas. No se te va a abrir nada. Ay, no me corte la ilusión, pastor, que yo ya lo compartí con todos. No se te va a abrir nothing. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos entender, y es como le he titulado esta palabra que quiero compartir con ustedes, es que la oración es una bendición. La oración no tiene por qué ser un tormento para nuestras vidas. Al revés, si en la oración es cuando yo voy a tener comunión con el Padre Celestial que todo lo puede.
Si la oración es tan beneficiosa, es tan gloriosa y es lo que Dios utiliza para tener comunión con nosotros, si son nuestras peticiones, nuestra adoración en la oración, lo que hace que Dios ponga su mano aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, entonces ¿por qué no la practicamos? Y no la practicamos porque a esta carne no le gusta orar. Y porque a veces la pereza nos puede más que la guía del Espíritu. ¿Ustedes creen que el Espíritu no nos habla a nosotros y no nos dice, anda a orar? Lo que pasa es que muchas veces silenciamos la voz del Espíritu y le hacemos caso a la voz de Netflix. Le hacemos caso a la voz del entretenimiento, a la voz de la desconcentración, a la voz de la bobería mental. Entonces, en ese pensamiento erróneo de decir, Dios sabe que no me gusta orar. Sí, porque hay gente que todo lo toma a risa. Ay, Dios sabe, yo soy pero re perezoso para orar. Y la gente piensa que Dios dice diciendo, ay, sí, me lo vas a decir a mí que te veo todos los días. Y los ángeles, ay, mira cómo le cuesta orar. Sí, la gente se imagina un Dios así. Y el Espíritu Santo dice, esto no es para risa, ¿eh? ¿Qué te pensás? ¿Que me gusta verte sufrir? ¿Que me gusta verte pasar trabajo? ¿Que me gusta verte roncar cuando te estoy mandando a orar? ¿Vos te pensás que eso me gusta a mí? No, no me gusta. A Dios no le gusta vernos perecer por falta de oración. Este mes de agosto, prepárense. A los que se quieran sumar también a través de las redes sociales lo pueden hacer. Vamos a tener 21 días de oración, desde los primeros días de agosto hasta que se cumplan los 21 días. Y espero que todos se sumen. Pero va a ser 21 días de oración. Si alguno quizás le quiera meter ayuno, el ayuno es algo que es a elección suya. Pero durante esos 21 días de oración, es decir, si usted no quiere ayunar ningún día, pues no es algo que está incluido en estos 21 días. Eso es algo a voluntad suya. Pero lo que sí va a estar incluido son 21 días de oración disciplinada. Usted va a escoger 1 hora al día para cerrar la puerta del cuarto y tener comunión. Si en 21 días usted logra disciplinarse y por más que esta carne no quiera, por más que se le presenten situaciones como usted se disciplina y es responsable con eso, en 21 días podemos crear el hábito de orar todos los días. Ahora, como lo vamos a comenzar en agosto, no diga, ay, bueno, pastor, entonces este mes de julio me sigo entreteniendo. No, vaya calentando motores. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor. En 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: orad cuando sientas ganas. No, orad sin cesar. Y uno dirá, ¿entonces tengo que estar las 24 horas de rodilla delante de Dios? No. Ese término sin cesar lo que está diciendo es que no sea tu vida de oración esporádica. El término sin cesar indica que sea una vida de comunión, de oración diaria. Que sea una vida de oración sin largas interrupciones de semanas, meses y en ocasiones años. Entonces Pablo dice, muchachos, la oración es indispensable. Cuando usted escudriña la Escritura, se va a dar cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la vida de oración en los creyentes es fundamental para ver la manifestación de Dios en sus vidas, en sus naciones, en sus familias. Pero estamos hoy viviendo un tiempo muy peligroso doctrinalmente hablando. Estamos viendo un sinnúmero de personajes que van saliendo, que van haciendo de la gracia del Señor una vida de apatía a la oración. Pues, si todo lo recibimos por gracia, todo lo recibimos por su grande amor. ¿Y es una verdad? Sí, pero no es una verdad que nos invita a descuidarnos espiritualmente.
Entonces te dicen medias verdades que la gente, cuando la carne pues escucha que no hace falta ni orar, solamente tienes que creer, esta carne se saborea y dice: wow, ya no hace falta ni que oremos, ni que ayunemos, ni que nos rindamos a Dios en adoración, porque al final todo Dios lo hace por su gracia y por su misericordia. ¿Es una verdad? La segunda parte sí es una verdad. Lo que no es una verdad, los que te dicen al principio. Es como si una persona te dijese: nadie va al cielo porque se porte bien, vamos al cielo porque por la gracia del Señor vamos a la eterna morada celestial. Lo segundo, ¿es una verdad? Sí, pero lo primero no. Pero la carne, ¿con qué verdad se queda? Con la que le gusta, con la que le genera que no tenga que practicar ningún ejercicio espiritual. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo en Romanos, en un momento determinado dice: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, si Pablo hubiese dejado el versículo así, esta carne, que hubiese concluido, que hubiese interpretado: bueno, entonces pequemos, mientras más pecamos, más abunda la gracia. Y la carne, ¿sabe cómo se pone? Entonces Pablo, como era un escritor, algunos dicen que Pablo tenía raíces argentinas. Pablo tenía una capacidad que muy pocos escritores tienen, que es la habilidad no solamente de escribir, sino de ponerse en la mente del lector y lo que éste puede llegar a interpretar. Entonces el que escribe tiene que saber muy bien lo que está escribiendo, porque no puede dejar grises que se pueden malinterpretar. El predicador también debe ser una persona sabia para expresarse. No podés dejar un concepto a la mitad, porque si lo dejas a la mitad, la carne puede tomar ocasión. Entonces Pablo, como lo que acaba de escribir es una verdad profunda, pero si es asimilada en el espíritu, uno se goza, pero si es interpretada en la carne, es peligrosa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo, viejo lobo de mar, dice: ¿qué pues diremos? O sea, Pablo se pone en la mente del que está interpretando y dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos? Claro, por lo que acaba de decir, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto a él en Cristo Jesús? Entonces, durante este mes estaré ministrando todo lo relacionado a la oración, para que nosotros vayamos calentando motores, vayamos poniendo en práctica este ejercicio espiritual tan maravilloso. Debemos entender que la oración no es una práctica religiosa, es un hábito espiritual que nos pone en comunión con nuestro Padre Celestial. Es un hábito que nos permite tener acceso a la presencia del Señor, a presentar delante de su trono no solamente las peticiones que tenemos delante de Él, las pruebas que atravesamos, y también es un lugar donde yo puedo acercarme para adorar su nombre, para exaltarle, porque en la oración no solamente hay petición, en la oración también hay adoración, hay comunión, hay intimidad, ¿sí o no? A ver, una vida matrimonial, los dos se pueden encerrar en el cuarto y tratar temas que aquejan a la familia, ¿sí o no? Y también pueden hablar sueños que quieren alcanzar juntos, también, ¿verdad? Pero también en esa intimidad hay un momento que tal vez ellos quieran hacerse uno, ¿sí o no? Y en el momento que se están haciendo uno, ya no es tiempo de hablar de sueños, ni de pruebas, ni de proyectos familiares. Es tiempo de que cada uno disfrute del otro, ¿sí o no? Mira cómo me mira, ay, ¿qué está hablando? Hace tanto tiempo que no sé de eso, pastor, que ya hasta se me olvidó cómo era, pastor. Entonces vos imaginás que uno de los cónyuges en el momento de intimidad diga: ay, mañana hay que pagar la renta, se me había olvidado. Apaga todo ahí está la sierva, dijo la palabra exacta.
se desconectó. Se ve que le ha ocurrido, porque le salió del alma. Diga conmigo, hay momentos y momentos. Yo todas estas cosas claramente uno lo debe enseñar. En la vida de oración hay momentos de pedir, sí. Hay momentos de clamar, claro. Hay momentos de interceder, obvio. Hay momentos de agradecer, por supuesto. Pero también hay momentos de intimidad. Ahí ya no es momento de pedir. Hay solamente momento de adorar, de glorificar y de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, denle un aplauso al Señor en esta noche. Siguiendo con el título de esta palabra que voy a compartir con ustedes, claramente durante todo este mes, ¿cuántos quieren aprender a orar profundamente para que su vida de fe sea totalmente eficaz, fructífera? Mi deber como pastor es instruir al pueblo a orar, no hacerlos codependientes de mí. ¿Por qué? Porque si yo fuera un pastor de esos que se cree mega ungidos, entonces yo no le enseño a la gente a orar, le enseño a la gente a que dependa de mi oración para que puedan avanzar. Y entonces ahí se comete un suicidio espiritual para el pueblo. O sea, mi deber como pastor no es hacerlo codependiente de mí. Mi deber como pastor es enseñarles a ustedes a orar, a tener una vida de comunión con Dios. Entonces, siguiendo la línea del título de esta palabra que lleva como nombre la oración es una bendición, vamos a ver por qué razón la oración es una bendición. Bueno, la oración es una bendición en primera instancia porque nos ayuda a vencer la tentación. Les dije al principio que esta carne, no crea usted que es benévola, esta carne es perversa. ¿O no? ¿Cuántos reconocen que la carne se ve seducida constantemente a cosas que a Dios no le agradan? A ver, levánteme la mano. Bueno, Padre, hubieron algunos que no levantaron la mano. Seguramente deben ser arcángeles disfrazados de humanos, Señor. Sí, Señor. No, nuestra carne, su carne, mi carne, es una carne que está llena de concupiscencias, de lascivias, y que permanentemente se ve seducida a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero no lo digo yo, no es un para mí, no es una opinión personal, es la Escritura lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne. Y hace una lista que después se la voy a leer, porque entonces allí es donde uno comienza a decir, wow, y esa carne, a ver, ¿en quién puedo ver todas esas manifestaciones? No mires al costado, ponete un espejo y te vas a dar cuenta que le está hablando también a mí, a tu beef. Our flesh is perverse. Our flesh is perverse. Es perversa, es perverse. Es perverse. Perverse. Ya me lo dijo el primer maestro de inglés que tuve. Vos hablás como si fuera un perro. Ya todos te van a entender. Ustedes se van a reír, pero así fue como me enseñó inglés. Y después, bueno, yo le di mi impronta al inglés. Como esta carne se ve seducida todo el tiempo a hacer lo que a Dios no le agrada, nosotros necesitamos una fortaleza espiritual que claramente es el Espíritu Santo el que nos otorga esa fortaleza. La Biblia claramente dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, a hacer morir lo terrenal. Pero el Espíritu Santo, para que pueda fluir con poder en nuestro espíritu, en nuestra alma, necesita esa gasolina que es el Espíritu, o sea, que es la oración. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad, pero claro, cuando llevamos una vida de oración, de sometimiento a Dios, de búsqueda de su presencia. Y no sé si a usted le ha pasado, pero una vez que uno pues se hace de la disciplina de orar constante, usted se va a dar cuenta que uno se siente más fortalecido. Dígame si no es así.
Cuando uno lleva una vida de oración constante, firme, disciplinada, responsable, uno espiritualmente se ve mucho más fortalecido, y como que aquellas cosas que antes nuestra carne era muy vulnerable, se dejaba seducir muy fácilmente, ahora es como que uno puede vencer esas tentaciones. ¿Les ha pasado? Pero viste, cuando uno deja de llevar una vida de oración, como esta carne se comienza como a agigantar, y entonces vos querés frenarla, pero cuando esta carne se enciende, no hay forma de detenerla. Es mala, sos mala vos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la oración es una bendición? Porque nos ayuda a vencer las tentaciones que esta carne siente. Por ejemplo, todos los que estamos sentados aquí tenemos áreas fuertes y áreas débiles. ¿Sí o no? Ok, en esas áreas débiles nuestra carne permanentemente quiere comer. Y allí el Espíritu Santo es donde nos ayuda, donde nos fortalece. Por eso cuando la Biblia dice, diga al débil, esa palabra diga es ore. Porque para orar tenés que decir, tenés que hablar, tenés que meterte en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Satanás sabe cuál es tu debilidad y mi debilidad. Todos nosotros tenemos mínimo una debilidad. A ver, ¿quién es el primer valiente que lo va a decir? Ninguno, mira. Ay, no, va a estar. No puedo decir la debilidad mía porque, Ave María Purísima. Entonces, en esa debilidad, el Espíritu Santo quiere fortalecernos, pero el Espíritu Santo, para fortalecernos, nos guía ¿a dónde? A la oración. Porque en la oración uno encuentra una fortaleza espiritual que hace que esa debilidad no pueda contra esa fortaleza espiritual que se ha ido gestando por medio de la oración en el Espíritu de Dios. Y mira lo que dice la Escritura para que lo entendamos mejor. Jesús en Lucas 22, 39 y 40 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Orad que no entréis en tentación. Es decir, la oración nos ayuda a no entrar en tentación. Es muy difícil porque la gente por allí quiere comenzar a orar cuando ya está metido adentro de la tentación. Y cuando ya estás metido adentro de la tentación, la oración suele ser llena de culpa, suele ser llena de pensamientos feos que se te van cruzando. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, ya estoy metido en el medio, y por eso que la Biblia dice que el pecado comienza ¿en dónde? En la mente, se va engendrando en el alma y después, cuando se lleva a cabo da a luz a la muerte. Entonces, cuando ya estamos metidos en el medio de la tentación, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya la oración está llena de culpa, uno se siente sucio. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A mí cuando me miran con esa cara de yo no fui, me asustan. Le estoy dando cosas prácticas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Ahora, cuando uno, va entendiendo esto, dice, no, pará. ¿Por qué esperar a que esta carne esté sumergida en la tentación para entonces ir a buscar algún tipo de salida? Cuando en realidad, si hubieses llevado una vida de oración fuerte, no hubieses llegado a ese punto de verte ya involucrado adentro de la tentación. Pero entonces, pastor, si ya estoy adentro de la tentación, porque es lo que me está pasando, porque me siento atraído, me siento atraída, quiero hacer cosas que yo sé que a Dios no le agradan, pero ya siento que esta carne ya no la puedo detener, siento como que ya me está llevando cautivo a la ley del pecado. Pastor, ¿qué hago? Ya no hay solución. Una vez que estoy adentro, sí hay solución. Y entonces, ¿cuál es la solución, pastor? Porque no tenemos a un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar de Él el oportuno socorro.
Claro, pero tienes que ir ¿a dónde? Al trono de la gracia. Pero cuando ya estás metido en el medio de la tentación, Satanás te susurra al oído y te dice, bueno, ya está, si ya lo pensaste, anda, ejecutalo y después pedí perdón. No le hagas caso. Si David se hubiese detenido en ese momento que vio a Betsabé desnuda, y Betsabé, que tampoco la vamos a desligar, ay, pobrecita Betsabé, cómo se vio sometida por un hombre. No, ella también quería cuchiplancheo con el rey. Sí, no, yo se lo tengo que decir. Si se hubiesen detenido, David hubiese evitado la espada en su casa. Porque por causa de ese pecado de adulterio, que después llevó a otro pecado mucho peor, de homicidio, porque David manda matar al esposo porque la había dejado en estado. Si David se hubiese detenido, porque claramente, él estaba pasando por la azotea del palacio, miró la situación. En ese tiempo no existían las cadenas de comida rápida. Betsabé se ve que tenía cero grasa, estaba muy fit. ¿Verdad? Y bueno, David la vio. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Betsabé estaba haciéndose la que se jabonaba la espalda mientras miraba de reojo para allá arriba, diciendo, aquel me está mirando también. Pero si David se hubiese detenido, hubiese evitado el filo de espada en su casa. Ese pecado, seguramente que David habrá escuchado voces como diciendo, una noche, el esposo no está en la guerra, metele fruta, después te arrepentís. Yo creo que esa puede ser la voz que habrá escuchado en su carne, no en su espíritu, David. Porque Satanás se aprovecha de esas debilidades. David, aunque era un hombre conforme al corazón del Señor, era una persona que claramente era un adorador, pero David tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de David? Las mujeres. Por eso que ustedes, mujeres, tengan mucho cuidado con andar tentando a los pobres hombres que tienen esa debilidad. David tenía esa debilidad. Y no crean ustedes que Salomón salió así porque salió así. No, el papá. Pero Salomón lo duplicó. El papá tenía ciertas concubinas. Se metió 1,700 concubinas y 300 esposas. Es decir, 1,000 suegras. El tipo estaba loco. Si con una te querés volver loco, imagínate con 1,000. 1,000 suegras diciéndote, eso no es así, Salomón. Eso no es así, Salomón. David podría haber evitado el filo de espada si en ese momento determinado hubiese reflexionado y a pesar de que su carne estaba encendida, hubiese dicho, Betsabé, andate por favor, andate. Ay, pero babe, ya vine, andate, te digo que te vayas porque hay algo que me dice que te haga daño. Andate por favor. Y hubiese quedado allí, hubiese resistido, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, pero en un caso que la tentación venga, dice que Dios juntamente con la tentación, aunque Él no tienta a nadie, pues nos puede dar la salida. Bueno, David dijo, ¿sabes qué? No voy a rechazar esta oportunidad, esta invitación de Satanás a cometer un acto aberrante, como es el de acostarme con la persona que no es mi cónyuge. No crean ustedes que hicimos el amor, nos desgarramos de placer una noche. No hiciste el amor ni se desgarraron de placer. Practicaron un pecado abominable que es enjuiciado por Dios. ¿Ok? Sí, porque hay gente que minimiza el pecado de adulterio. Para todo lo que andan jugando haciéndose, tanto el pecado de adulterio como el pecado de fornicación, que es mantener relaciones sexuales sin estar casado, no crea usted que Dios conoce mi corazón. He knows my heart. No, heart nothing. La Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ya conmigo. Aleluya. 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 Sí.
Trato de ponerle un poquito de humor a lo que usted sabe que es muy serio, ¿eh? No crea usted que porque dije aleluya ya, ay, de verdad, ay, te llamo ahorita, mi amor. Me asusté por un momento, no. Es así. Ese pecado generó que David tristemente y con mucho pesar y dolor, que a uno cuando lee la escritura le genera, imagínate al mismo David que fue el que lo padeció. Ese pecado le llevó a enterrar 4 hijos. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Ese pecado lo llevó a experimentar que uno de sus hijos, llamado Absalón, se acostara con varias de sus concubinas, con varias de sus mujeres. Ese pecado, al parecer tan practicado y tan minimizado en nuestros días, pero tan feo delante de Dios, llevó a que David pasara sus últimos días solo. Le buscaron una jovencita para que le diera calor corporal. Porque suele pasar que los adúlteros y fornicarios terminan solos, fríos, aislados, olvidados. Por eso que hay que tener en cuenta esto. Hay mucha gente dándole rienda suelta a la tentación, pero pastor, no lo puedo controlar, es algo incontrolable. Yo no puedo sujetar los deseos cuando me vienen, pastor, no solamente en esta área de lo sexual, porque la gente piensa que pecado solamente es en el ámbito sexual. No, a la carne le gusta mentir. Y hay gente que parece, no sé, viste, como que mienten, pero hasta por deporte, sin necesidad, ¿sí o no? Mienten exagerando, mienten. O sea, no pasa un solo día que no mienten. Hola, ¿dónde estás? Estoy acá en el supermercado y capaz que están en la plaza. ¿Había necesidad de mentir? No, pero mienten. Porque quizás en su mente se sienten bien haciéndole creer a la gente cosas que no son. O las personas que son exageradas. O sea, la exageración de lo que uno posee también es mentira. Entonces, la carne tiene muchas debilidades. Hay gente que, se le ha hecho tan crónico el hábito de chismear. O sea, tan crónico es que hablen de un tercero que no está presente, que le coman el cuero, que lo desprestigien. O sea, es tan normal que cuando vos le decís, escúchame, dejá de hablar de esa persona que no está presente, tienen la osadía, iba a decir desfachatez, pero la osadía de decirte, ¿y quién habló mal? Yo dije eso. No me pongas a mí en un pecado que... O sea, es decir, se le eclipsa el entendimiento y a pesar de que están haciendo algo carnal, tienen la osadía de decirte, no, yo no lo hago. Yo me he encontrado con gente que literalmente no ora, o sea, llevan una vida de fe sin oración. Y cuando uno pues va y le dice, escúchame, necesitas fortalecer tu vida de oración. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo no oro? O sea, en su mente no está Dios me está hablando y me está invitando a la comunión. ¿Se entiende? No, en su mente está yo voy a defender mi postura. A mí tú no me vas a acusar. Aunque por dentro sabe que no ora. Pero para esa persona el problema no es que no ora. El problema es, ¿y quién tú eres para decirme que yo no oro? Cuando en realidad tendría que decir gracias por invitarme, guiado por el Espíritu, a la exhortación de la oración. Pero no, vale más el yo ponerme delante de ti y tratar de ridiculizarte porque tú no me puedes comprobar que yo no oro. Entonces, ante la opinión pública, vieron, este es un farsante, aunque después se vaya a casa y diga, de la que me salvé, casi se dan cuenta que no oro. Es como ese político que roba. No quiero decir que todos son iguales. Por supuesto, hay algunos que son peores, pero... No me gusta generalizar. Pero, a ver, algunos les gusta poner la mano donde no les corresponde. Pero entonces, si en un momento determinado ese político se ve con las manos en la masa, muchos de ellos, de esos que tienen malversación de fondo, fuga de dinero, esa gente en ocasiones se siente más mal porque fueron descubiertos que por haber estado robando.
Entonces, lejos de arrepentirse, lo que tratan es de, para la próxima vez, dejar menos ventanas abiertas. Porque para ellos lo malo no era robar. Lo malo fue no ser lo suficientemente sagaces como para que no lo descubrieran. Bueno, eso pasa en no poca vida de los creyentes. En vez de decir, hey, Dios me está hablando. Porque cuando Dios nos exhorta a la oración es porque Él sabe que nos estamos descuidando. Y no lo hace como para avergonzarnos, lo hace con la intención de que nosotros entendamos de que Él anhela vernos en el cuarto orar. Él quiere, ama vernos a nosotros, tener comunión con Él. Él quiere manifestar su gloria en tu vida, en mi vida. Él anhela vernos clamar, orar, interceder, adorar, servir, evangelizar. Él anhela que tú cierres la puerta del cuarto y estés en su presencia, orándole en todo tiempo. Por eso que esta noche quiero dejarles esta reflexión. Por supuesto que ya vamos a seguir aprendiendo este mes todo lo relacionado a la oración. Creo que se va a levantar una generación de creyentes aquí en Sanando las Naciones apasionados por la oración. Y cuando nos apasionamos por la oración y después le sumamos la eficacia a la hora de orar, yo le puedo asegurar que nuestro destino es glorioso. Pero necesitamos en primera instancia recuperar la pasión por la oración. Y esta carne claramente va a verse en ocasiones tentada a no hacerlo. Yo le puedo asegurar, quizás ahora a usted le entró ganas de orar y dice, che, es verdad, necesito comenzar a tener una vida de oración. Pero ya usted va a ver, mañana cuando no es chiche, es limonada. Y que para acá y para allá. Y entonces, ay, que se me fue el día. Ay, que, y cuando usted se va a poner a orar, ay, que le llora al niño, que el esposo le llama, que la esposa le llama, que del trabajo le están llamando. Y siempre va a aparecer algo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Recién estuve 2 horas sentado en ese lugar y no voló una mosca. Ahora que dije, ahora sí, me voy a orar, como que todo el mundo ora. ¿Por qué? Porque no solamente a nuestra carne no le gusta orar. A Satanás no le gusta vernos orar. Porque él sabe que si usted y yo comenzamos a construir una vida de oración fuerte en el Señor, él no tiene cómo detener el destino de gloria que Dios ha determinado para aquellos que le buscan. Dice la Biblia, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿y cómo nos acercamos? En oración. Crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Si cierro la puerta del cuarto, mi Padre que me ve en lo secreto orando, me recompensará en público. Claramente Satanás dice, si un creyente toma la antorcha de la oración, se fortalece en ella y comienza a llevar una vida cotidiana de oración, fortalecida en el Espíritu, guiada en el nombre del Señor Jesús, no puedo hacer nada. Ese cristiano va a ser libre de las opresiones, va a abrir las puertas del cielo para que fluya la bendición del Señor y toda su casa podrá ser libre para que Cristo resplandezca en el corazón de todo el hogar. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Qué le parece si esta noche en primera instancia nos humillamos ante Dios y le decimos, Señor, perdóname si me he descuidado en la oración? Perdóname si en este último tiempo me he enfocado más en las cosas mías personales que en la construcción de una vida espiritual y de oración contigo. ¿Qué le parece si partimos desde allí y le pedimos a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu a construir una vida de oración fuerte en Cristo Jesús? ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? A partir de hoy, vuelvo y le reitero,
No se trata de que usted ahora va a comenzar a hacer vanas repeticiones en oraciones religiosas, no, sino en cerrar la puerta del cuarto, tirarnos de rodillas ante el Señor. Si usted dice, pastor, yo no puedo, el Señor sabe que yo no puedo tirarme de rodillas, tengo problema en la rodilla. Bueno, siéntese, acuéstese, pero ore. Pero si usted no tiene problemas en las rodillas, es muy bueno recuperar el hábito de arrodillarse ante Dios. Porque no es que la oración es más poderosa cuando estamos de rodillas, no, es que cuando estamos de rodillas estamos reconociendo la soberanía, la grandeza y el poder del Señor. O sea, doblar las rodillas es parte de una vida de oración, que es algo que en este tiempo tristemente se ha ido perdiendo. Así que vamos a comenzar desde esa plataforma. ¿Están conmigo? O sea, creo, y si usted dice, pastor, qué linda la palabra, y Dios sabe que yo soy una persona de oración, y tú sabes que eres una persona de oración, gloria al Señor, porque Dios te ha entonces fortalecido en ese hábito. Pero si usted es una persona que quizás dice, pastor, yo no soy una persona de oración, por lo menos cotidianamente, soy una persona que tal vez oro cuando tengo la soga al cuello, cuando se me está prendiendo fuego todo, ahí trato de más o menos ponerme al día con la oración. No te sientas mal, porque muchos de nosotros hemos pasado por esa situación, que nos hemos descuidado y que tristemente cuando quisimos acordar han pasado largos meses sin llevar una vida de oración. Y quizás alguno dice, pastor, mire, yo me estoy desayunando con esto, yo toda la vida pensé de que era solamente creer, que no era necesario orar. Sin oración, Dios no puede obrar. Así de simple. O sea, Dios no se mueve por medio de pucheritos humanos o de suspiros emocionales. No es que, por ejemplo, uno dice, ¿hasta cuándo, Dios? Haz algo, Dios. No, o sea, Dios no se mueve de esa manera. A Dios lo que lo mueve es cuando sus hijos van conscientes a una vida de oración, de fe, y presentan delante de Él sus oraciones, sus clamores. Por eso que hoy vamos a ir adiestrándonos, pero no para que esto quede simplemente en un sermón en donde Dios me habló en un momento determinado, sino para que este sea un punto de inflexión, en donde a partir de hoy nosotros entendamos que así como el deportista que quiere llegar a las altas esferas, al alto profesionalismo, debe ser disciplinado y responsable con sus quehaceres, ¿sí o no? O sea, todo el mundo quiere ser Messi. Bueno, pero para ser Messi tenés que negarte a muchas cosas, ¿eh? Y tenés que ser responsable y disciplinado con el ejercicio, con la alimentación, ¿sí o no? Todos queremos llegar a ser grandes, pero obvio. Bueno, pues si yo quiero tener una vida de fe exitosa, brillante, gloriosa, comencemos por lo primario, que es desarrollar una vida de oración constante. Y usted va a ver cómo todo mejora. No solamente que nos mejora el espíritu, una persona de oración le mejora el carácter, le mejora el corazón, le mejora la mente, porque la misma oración te fortalece para que podamos vencer las tentaciones, y en el mejor de los casos, ni siquiera para entrar, porque estamos fortalecidos en el espíritu, ¿se entiende? Así que hoy, antes de irnos, vamos a humillarnos delante del Señor, si usted lo desea, pero es mi deber como pastor dejarle saber. Si usted elige llevar una vida de fe sin oración, pero con toda tristeza en el corazón, y créame que es muy doloroso decirlo, pero es la verdad, y se lo tengo que decir, está perdiendo el tiempo. Si usted elige llevar una vida de fe sin orar, tristemente está perdiendo el tiempo. Ahora, si usted dice, no, pastor, ahora entiendo lo importante de la oración, no había caído en semejante responsabilidad. Claro, porque Dios mismo es el que te está hablando. Dios es el que te dice, hey, si tú no vas al cuarto a orar, si no llevas, yo no te puedo escuchar tus oraciones. Aunque yo sé lo que te hace falta, si tú no oras, yo no puedo dártelo. Porque pedir, orar, es una codependencia del Señor. Y nosotros como padres debemos también instruir a nuestros hijos a que tengan ese hábito, a que oren. Imagínense un cristianismo sin nada de oración en los próximos años. ¿A dónde va a parar?
Porque después vamos a ver un montón de cosas que en la oración podemos encontrar. En la oración podemos encontrar revelación de Dios, podemos encontrar discernimiento espiritual, podemos encontrar artimañas del enemigo para reprender. O sea, un montón de cosas que nos vamos encontrando en la oración. Se recuerda cuando Pedro estaba orando en la azotea y de repente Dios le muestra una visión y le quería revelar que la salvación no solamente era para el pueblo judío, sino también para los gentiles. O sea, en la oración nos encontramos con muchas cosas que son muy hermosas. Pero hoy vamos a dar el puntapié inicial. Tiene que ser el puntapié, el punto de inflexión. ¿Cuántos a partir de hoy le dicen, Señor, ayúdame a llevar una vida de oración? A ver, levánteme la mano los que... Ok, vamos a arrodillarnos delante del Señor. Vamos a tener un par de minutos y le vamos a decir, Señor, yo necesito doblar